Muy buenas noches, amigos. Hoy estamos empezando la lectura 12 del libro 24 de mayo 6 de 1928. Los hijos de la divina voluntad no tocarán la tierra. Amarguras de Jesús, el hilo eléctrico. Estaba, según mi costumbre, toda inmersa en aquel fiat divino que más que sol resplandece en mi pobre alma. Y mi siempre amable Jesús, moviéndose en mi interior, me ha dicho: hija mía, será tal y tanto mi amor hacia los hijos de mi voluntad que no permitiré que toquen la tierra. Extenderé mis pasos debajo de sus pies a fin de que si caminan, toquen mis pasos, no la tierra, de modo que sientan la vida de mis pasos, los cuales comunicarán la vida de los pasos de mi querer divino a los pasos de los hijos de mi voluntad. Si obran, sentirán el toque de mis obras, que comunicarán la virtud de mi voluntad a las obras de ellos. Si hablan, si piensan, sentirán la vida de mis palabras y de mis pensamientos, que invistiéndolos les comunicarán la virtud de mi fiat a la mente y a las palabras. Así que seré yo mismo el portador de los hijos de mi querer. Seré celoso de que nada toquen, a fin de que en nada tomen parte y sientan mi vida correr continuamente en ellos, que forman la vida del eterno querer en la suya. Bellísimo lo que nos está diciendo, ¿eh? O sea, Él no quiere que tomemos parte en nada de la tierra. No quiere que ni siquiera un paso, ni siquiera un respiro, nada que lo tengamos que tomar directamente del mundo material, de la creación de la tierra. Y por eso nos dice que en todo va a poner lo suyo para que nosotros vivamos en lo suyo, no en lo del mundo. Entonces dice que extenderá sus pasos debajo de nuestros pasos. No pisaremos la tierra, pisaremos sobre los pasos de Jesús. Es enorme, y eso nos hará sentir en nosotros la vida de los pasos de Él. ¿Cuál sería la vida de los pasos de Jesús? Simplemente el caminar siempre hacia adelante, hacia la gloria del Padre y hacia el bien y la restitución de las almas al punto de origen. Esa era toda la finalidad de los pasos de Jesús. Por lo tanto, ahora nosotros, viviendo en la divina voluntad, pisamos sobre sus pasos y se nos transmite todo lo que esos pasos hacían. Y ahora nuestros pasos, no importa hacia dónde vayan, no importa lo que quieran hacer, siempre seguirán a los pasos de Jesús. Si obran, sentirán el toque de mis obras, que comunicarán la virtud de mi voluntad a las obras de ellos. O sea que no es solamente el sentir en los pasos o las obras de Él. No es solamente estar sujetos o estar sostenidos por sus pasos o por sus obras, sino que nos comunicarán la virtud de la divina voluntad que obra en ellos. O sea, todo lo que esos pasos, esas obras, todo lo que Jesús hacía, contenía virtudes comunicadas por la divina voluntad. Y ahora esa virtud que la divina voluntad había puesto en las obras de Jesús, ahora será transmitida a nosotros, a las almas que quieran vivir en la divina voluntad. ¿Sí? Luego dice, si hablan, si piensan, sentirán la vida de mis palabras y de mis pensamientos, que invistiéndolos les comunicarán la virtud de mi fiat a la mente y a las palabras. Así que seré yo mismo el portador de los hijos de mi querer. Eso es también una verdad fabulosa.
Ahora es Jesús quien será el que nos lleve, el que nos porte a todos lados, y en cualquier movimiento que hagamos está el movimiento de Jesús sosteniendo el nuestro, para que no tomemos parte en nada de este mundo y así poder hacer una vida completa de divina voluntad. Seré celoso de que nada toquen, a fin de que en nada tomen parte y sientan mi vida correr continuamente en ellos, que forman la vida del eterno querer en la suya. O sea, sentir la vida de Jesús en nosotros, tener la vida de Jesús en nosotros lleva una finalidad. Y esa finalidad, aparte de obrar, de hacer actos divinos, de corresponder a la divinidad, por en amor, en gloria, en alabanza, por todo lo que ha hecho, en fin, todo lo que hemos ido aprendiendo ahora en la divina voluntad, ahora se aumenta todavía, ¿sí? Porque ahora no es nada más todo aquello que hemos ido viendo, sino que en todo lo que sentimos, todo lo que hagamos, tendrá con el fin de que en todo sea la vida de Jesús corriendo en nosotros. Y esta vida llega a formar la vida del eterno querer en la nuestra. O sea, la vida misma de Dios, de la divinidad, del único Dios verdadero, que es el querer divino, y ese querer divino está formado por los actos de la Trinidad, por los actos del Padre, los actos del Hijo y los actos del Espíritu Santo. Eso es lo que forma la vida del querer de la divinidad. Y ahora, esa vida de la divinidad es la que se va a formar dentro de la vida de la criatura. Ahora, la vida de la criatura es el querer divino con todo lo que él contiene. Por lo tanto, ya no es de extrañar que el acto que haga la criatura es un acto divino. Divino por ser hecho por la divina voluntad y divino porque la vida del querer divino ahora es nuestra. Y entonces todo está sucediendo igual que sucede en el cielo. Fabuloso, ¿no les parece? Dice, por eso ellos serán las más bellas obras de mis manos creadoras. Dice, ¿cómo se reflejará en ellos la obra de la creación? Y serán el triunfo de mi redención. Todo triunfará en ellos. Por eso, entonces podré decir, mis obras están completas y tomaré reposo en medio de mis hijos de mi fiat supremo. Ese es el punto final de la creación. Cuando Dios obtenga su reinado en la tierra, que es el reino de la divina voluntad, y donde en cada alma que conforma este reino, cada alma que llegará a vivir en esta divina voluntad, será la poseedora de todas las obras nuevas que Dios saca de sí mismo gracias a los actos que la criatura hace. Entonces, cuando todo esté completado, cuando Dios haya sacado de sí, de su interior, todo lo que quería manifestar a la creación, o sea, a los seres humanos, a los ángeles, en ese momento el sexto día de la creación terminará y empezará el séptimo día, que es el reposo. Ese reposo de Dios que no ha podido llegar a su meta porque el hombre no ha entrado a vivir en esta divina voluntad y no ha establecido el reino de la divina voluntad en él. Y eso es lo que él espera para que se pueda llevar a cabo la totalidad de todo lo que él decidió sacar de sí para bien de las criaturas y poder llegar a descansar sin ningún problema, y ya para poder tener esta criatura
esta criatura que lo satisfaga en amor, que lo satisfaga en gloria y sobre todo que le dé la par de felicidad, la par de alegría, la par de bienaventuranza con él. Dice ahora, después de haber puesto en el papel lo que está escrito en estos días pasados, mi pobre mente era molestada por temores y dudas. Pensaba que no era verdad que Jesús bendito me había dicho tantas cosas, sino más bien eran fruto de mi imaginación. Y decía entre mí, si no ha sido Jesús que me ha hablado, serán escritos sin vida, porque sólo cuando habla Jesús corre la vida en su palabra, y yo escribiéndola queda la vida de las verdades que Él me ha dicho, de modo que quienes las leerán sentirán la virtud comunicativa de una vida que se infunde en ellos, y se sentirán transformados en la vida de la verdad que leerán. En cambio, si no es Jesús, serán escritos sin vida, vacíos de luz y de bienes. Y entonces, ¿en qué aprovechará hacer el sacrificio de escribir? Ahora, mientras esto pensaba, mi dulce Jesús ha salido de dentro de mi interior y poniendo su cabeza cerca de la mía, se ponía en actitud de tristeza y me ha dicho. Cabe mencionar aquí que es muy curioso el que Luisa a estas alturas, o sea, realmente ya en el libro 24, con todas las maravillas que Jesús le ha comunicado, con todas estas verdades que Jesús le ha ido dando, con toda esta plenitud de actos de ella y todavía esté con estas dudas de que si no ha sido Jesús el que ha hablado y se pone en el presupuesto de que realmente no haya sido Jesús y entonces sus escritos no tienen ningún valor, no tendrán ningún atractivo para las gentes y habrá sido todo inútil en ella y una fantasía. Eso es lo que está ella pensando y vuelvo a repetir, es raro que a estas alturas todavía tenga sus pensamientos. Probablemente sea lo que Jesús aclara en alguna ocasión, donde dice que Él recorre los siglos y va viendo las dudas, todos los obstáculos que se presentan ante la criatura para llegar a vivir en esta divina voluntad. Toma esas dudas, esos cuestionamientos y se los pone a Luisa en la mente para que Luisa sea la que lo externe y Jesús por medio de Luisa podrá responder a los cuestionamientos que las criaturas lleven a cabo a través de los siglos. Es quizá lo más probable, ¿no? Continúa y dice, mientras esto pensaba, mi dulce Jesús ha salido de dentro de mi interior y poniendo su cabeza cerca de la mía, se ponía en actitud de tristeza y me ha dicho, hija mía, tú amargas mi fiesta, porque cuando yo manifiesto una verdad, lo hago porque quiero festejar con la criatura. Y si ella no me da plena confianza y se pone en dudas, la fiesta viene interrumpida y se convierte en amargura. Yo hago como dos íntimos amigos, uno de los cuales, amando mucho al amigo, quiere poner en el corazón del amigo todo lo que él contiene, y mientras le confía sus secretos, sus escondidas alegrías, lo pone al día de lo que posee, el amigo que escucha muestra no creerle y pone en duda lo que el amigo le está diciendo. Este amarga al amigo y convierte su desahogo en amargura y doliéndose casi se arrepiente de haberse confiado y lleno de amargura se retira. En cambio, si el amigo le cree, no solo no lo amarga,
sino que toma parte en sus bienes y festejan juntos las alegrías que el amigo posee. Y su amistad queda vinculada con dobles vínculos de amor. Tal soy yo, más bien, más que amigo, amando mucho a aquella que he elegido como mi pequeña secretaria. Quiero vaciar mi corazón y confiar a ella mis secretos, mis alegrías, mis escondidos dolores, mis verdades sorprendentes, para festejar junto con ella y comunicarle tantas vidas divinas por cuantas verdades le voy manifestando. Todo esto que hemos oído está dirigido a Luisa. O sea, Luisa como está por las dudas que había externado y sobre todo porque ella es la cabeza de misión, esto en donde se debe establecer el primer reino de la divina voluntad ya en las criaturas salidas de pecado original. Y ahora vamos a entender primero todo lo que Luisa es y lo que Jesús le está diciendo a Luisa es para ella. Pero, siempre hay un pero, también es para nosotros. Lo que no podemos tomar es la cabeza de misión. Luisa es cabeza de misión. Luisa es la tercera obra de Dios. Luisa es de donde saldrán todas las verdades. Luisa es ese punto de encuentro de Dios con la criatura. Ahora, nosotros nos podemos injertarnos en los actos de Luisa y participar junto con ella en todo lo que ella lleva a cabo. Pero también todo lo que está diciendo Jesús, que no se refiere a la cabeza de misión, lo podemos tomar para nosotros de la misma manera. O sea, porque estas vidas divinas, por cuantas verdades dice, ahora esas verdades comunicadas a mí, aunque no sea directamente por la palabra de Jesús, todas esas vidas, todas esas verdades comunicadas por medio de la Escritura, por medio del libro del cielo, también tienen esa virtud de volverse vidas divinas. Y eso se va quedando en el alma, en nuestra alma como posesión. Maravilloso. Dice, si veo que ella me cree, yo festejo y pongo fuera y en fiesta las alegrías, la felicidad que pueda poseer una vida divina que posee la infinitud de todos los bienes. Y el alma queda llena y festeja junto conmigo. Pero si la veo titubeante, quedo amargado, y ella queda vacía de la vida que quisiera confiar. Tú frecuentemente me repites estas escenas de desconfianza. Por eso sé atenta, y no quieras convertir mis alegrías en amarguras. Bueno, la misma cosa que habíamos hablado. Es para Luisa, le está poniendo todos como se dice vulgarmente, las cartas sobre la mesa de lo que ella es, de lo que ella debe hacer, de todo lo que él pasaría si ella no acepta, en fin. Pero también para nosotros. Y vuelvo a repetirlo, no, lo único es no en el papel de el primera alma que viva en la divina voluntad a partir de la transmisión, del salir del pecado original. No es para nosotros todo lo que Jesús habla de que ella tiene que rehacer a toda la humanidad como punto principal, porque si eso no lo hace ella, nunca podría llevarse a cabo el reino. O sea, esas obras, esas primeras obras que Luisa va poniendo, esas son de ella.
pero sobre esas obras podemos poner las nuestras y podemos compartir junto con ella y junto con Jesús de todo lo que nos está hablando aquí. Continúa Luisa y dice: yo he quedado confundida y no he sabido qué responder. Después de esto seguía mi giro en el querer divino y mi dulce Jesús ha agregado: hija mía, en cuanto el alma entra en mi querer, así pone en él su hilo eléctrico, el cual llega hasta donde se quiere formar la luz, porque la luz no es formada donde se pone el hilo, sino donde termina, concentrando la electricidad de la luz en una lamparita. La voluntad humana, conforme entra en la mía, a los reflejos del sol de mi fiat se convierte en luz, y ahí forma su pequeña luz, y la electricidad de mi voluntad alarga el hilo de la voluntad humana y forma su pequeña luz, más que lamparita eléctrica, hasta donde el alma quisiera llegar delante a Dios, el cual, viendo la pequeña luz de la voluntad humana, la inviste y con la electricidad de su luz divina la convierte en sol, y con ella forma el más bello adorno de su trono divino. También es bello y deleitable el ver que el alma desde la tierra, conforme entra en mi querer divino, pone en él su hilo eléctrico para el cielo, y se alarga tanto que llega hasta su centro, que es Dios, y ahí forma su adorno de luz, y estas luces son convertidas en sol. Bueno, creo que esto es bastante claro, no creo que haya necesidad de mucho comentario, pero es bueno repasarlo para ir entendiendo exactamente hasta dónde podemos llegar nosotros, qué debemos hacer nosotros, que sería seguir los pasos de Luisa. Una lectura que nos deja una enseñanza, sobre todo en la primera parte, en eso de que Jesús nada quiere que toquemos, y por eso es que Él se pone como sostén de nosotros, como si nos tuviera en brazos y no nos dejara pisar la tierra, ver la tierra, oír la tierra, sentir la tierra, sino que en todo fueran sentir sus pasos en los nuestros, sentir sus obras en las nuestras, el escuchar de Él, el ver de Él, el latir de Él, en fin. Eso es quizá la parte más productiva, la parte más hermosa de toda esta lectura, porque estamos inmersos en Dios totalmente y estamos participando ya de la vida de Él y nuestros actos están unidos en ese acto único de Dios. (24-13) Mayo 10 de 1928. Quien hace la divina voluntad entra en el orden divino. Como en la divinidad no pueden entrar las penas. Ejemplo del sol. Me sentía bajo la opresión de un peso infinito. Mi pobre alma gemía con gemidos ahogados por la privación de mi dulce Jesús, sin el desahogo de poderlo sacar. Y mientras me sentía consumir por el dolor de estar privada de mi vida y de mi todo, el mismo dolor, mientras me dejaba impávida, destruía en mí la vida del dolor, y al mismo tiempo me sentía inmersa en un dolor incapaz de poder expresarlo. Era dolor sin dolor, pena sin pena, y en mi amargura pensaba para mí: ¿y por qué no puedo dolerme? Siento en mí un dolor infinito, como infinito aquel que me ha dejado. No obstante, queriendo penetrar en un dolor tan justo y santo como es el de estar privada de Jesús,
para abrevar a mi pobre alma el dolor me huye y quedo sin la vida del dolor. Mi Jesús, ten piedad de mí. No me dejes en un estado tan infeliz. Pero mientras esto pensaba, mi amable Jesús, moviéndose en mi interior, me ha dicho: hija mía, quien vive en mi voluntad entra en el orden divino. Y así como nuestra divinidad es incapaz de dolor, ninguna cosa, aun mínima, puede ensombrecer mínimamente nuestra perenne e infinita felicidad. Y por cuanto las criaturas nos ofendan, el dolor, las ofensas quedan fuera de nosotros, jamás dentro. Y si el dolor pudiese entrar en nosotros, súbitamente perdería la naturaleza del dolor y se convertiría en felicidad. Así, para quien vive en mi voluntad, el dolor no puede entrar en su alma, y mucho más, pues sintiendo en ella la luz, la fuerza, la felicidad de la naturaleza de mi voluntad divina, se siente ya en posesión de aquel Jesús del que le parece estar privada. ¿Cómo puede dolerse si ya lo posee? Por eso el dolor queda fuera del alma. Esto es en la naturaleza humana, y mientras siente todo el desgarro de mi privación y el peso de un dolor infinito, cual es el de mi privación, el alma, por estar investida por el fiat divino, parece que no puede dolerse. Por eso siente dolor sin dolor, pena sin pena, porque el dolor, las penas no pueden entrar en el sagrario de mi voluntad y están obligadas a quedar fuera. Y el alma las siente, las ve, las toca, pero no entran en su centro. Y si esto fuera, mi voluntad perdería su naturaleza feliz en ti, lo que no puede ser. Curiosas palabras, Luis hablando del dolor sin dolor, o sea, de que no siente un dolor infinito, pero no lo puede externar porque no es dolor, porque el dolor le huye, en fin, parece como trabalenguas, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que en realidad nos está diciendo? Eso Jesús nos lo explica perfectamente en esta lectura. O sea, en la divina voluntad definitivamente no puede entrar el dolor, porque la divinidad es incapaz de dolor, y si la divinidad a través de la divina voluntad es vida de la criatura, el dolor no puede entrar. Dice, ninguna cosa, aun mínima, puede ensombrecer la completa y la infinita felicidad de Dios. Y por cuanto las criaturas lo ofendamos, por cuantas criaturas lo ofendamos, todo ese dolor, todas esas ofensas quedan fuera de la divinidad. Jamás pueden penetrar. ¿Por qué? Porque si penetrara el dolor en ellos, en ese mismo instante el dolor perdería su naturaleza y se convertiría en gozo. Entonces, no es comprensible el cómo una criatura que viva en la divina voluntad puede estar siempre en esa actitud de dolor y dolerse por todo lo que le esté pasando, no importa que sea. Eso querría decir que está viviendo en su voluntad humana. Pero si en verdad es como dice Luisa, es un dolor sin dolor, o sea, ella siente el dolor, pero al mismo tiempo siente que no lo tiene. Entonces Jesús le hace una aclaración muy, muy curiosa. O sea, igual que el dolor le quedaba en la humanidad, pero nunca pudo penetrar a la divinidad.
¿sí? Por eso dice, en mi voluntad el dolor no puede entrar en su alma. Y mucho más, pues sintiendo ella la luz, la fuerza, la felicidad de la naturaleza de mi voluntad divina, ya se siente en posesión de Jesús, del que parece estar privada. Así que no hay ese problema, no existe. Es simplemente una jugarreta, perdón por la palabra, de la mente, de la inteligencia, ¿no? O sea que al no percibirlo como una realidad tangible, entonces ella sufre, pero sufre sin sufrir, porque en la divina voluntad que lo tiene, que la tiene como vida, esa divina voluntad contiene a Jesús. Esa divina voluntad contiene todos los gozos, todas las alegrías, todo lo que Dios tiene. Dice, por eso es que el dolor, las amarguras quedan fuera. El dolor queda fuera del alma, o sea, queda en la naturaleza humana. Mientras que en esa naturaleza humana siente el desgarro de la privación de Jesús y un dolor infinito. Pero el alma, por estar investida, por estar fundida con el fiat divino, no se puede doler. Por eso siente un dolor sin dolor, una pena sin pena, porque el dolor, las penas no pueden entrar en el sagrario de mi voluntad y están obligadas a quedar fuera. Y el alma las siente, las ve, las toca, pero no entran en su centro. No entran en su centro. Esto nos serviría para entender en parte las penas de Jesús. Unas penas donde Él nunca nos dice perdió la felicidad inmensa de la divina voluntad. Lo mismo nos dice de nuestra Madre Santísima, que ella participó prácticamente en todas las penas de Él, pero en su interior esa felicidad, esa alegría, esa bienaventuranza de la divina voluntad en su alma no le permitía dolerse en totalidad, sino que él dice, eran penas, pero penas de oficio, porque en su interior tenía la plena seguridad de que estaba investida por el querer divino, por esta divina voluntad que le participaba todos los bienes y todas las felicidades posibles. Y se sucede como le sucede al sol, que es incapaz de tinieblas. Todas las fuerzas humanas no pueden hacer entrar un átomo de tinieblas en su luz. Sin embargo, las tinieblas sí se pueden extender por fuera de la luz, pero el sol nada pierde, ni su calor, ni sus efectos, ¿sí? Es siempre triunfante en su estado de luz. Ni las tinieblas lo hacen descender, ni nada quitan a su luz. Pero si el sol se pudiera doler, se sentiría mal al ser circundado por tinieblas, a pesar de que no le causaran daño ni a su centro ni a su estado feliz. Por supuesto, las tinieblas no pueden penetrar en el sol, que es la fuente de luz. Jamás podrían hacerlo. Se pueden extender alrededor y pueden incluso impedir, en cierto modo, el paso de la luz. Pero nunca podrán entrar en el centro del sol para convertir al sol en tinieblas. Así que es exactamente lo mismo que está narrando aquí. El alma puede estar rodeada de penas, rodeada de estas tinieblas, pero no pueden penetrar en el interior de ella
porque es el sol de la divina voluntad que está en su interior, es incapaz de poder recibir en ella las tinieblas. Por lo tanto, la pena que tengamos en Luisa era la pena de la privación de Jesús. En nosotros puede ser cualquiera, una pena de tipo material, una pena de tipo moral, una pena de tipo espiritual. Quedaría exactamente en la misma forma. Quedaría la pena por fuera, quedaría en la humanidad, pero por dentro, en el alma, ahí no habría esa pena porque el alma estaría inmersa en el querer divino. Dice, sin embargo, esto es un dolor que sobrepasa todos los otros dolores, porque es dolor de orden divino. ¿Cuántas veces lo sintió mi humanidad? Ella se sentía triturar. Todas las penas pasaban sobre de mí, pero dentro de mí mi voluntad divina era intangible de todas mis penas y poseía felicidades inmensas, bienaventuranzas sin fin. Se puede decir que en mí había dos naturalezas, una opuesta a la otra, una de felicidad, la otra de penas. Y oh, cómo mi naturaleza humana sentía más a lo vivo las penas ante las inmensas alegrías de mi naturaleza divina. Por eso tú no eres capaz de expresarte, porque son penas de orden divino. Y si tú antes, cuando yo me escondía de ti, sentías que todo se convertía en ti en dolor, era porque faltaba en ti la vida completa de mi voluntad. Esto es un dato muy curioso. Todas esas veces que Luisa se quejaba tan amargamente, en términos generales, era porque no estaba totalmente inmersa en la divina voluntad, ¿sí? Porque faltaba en ti la vida completa de mi voluntad. Así que, de alguna manera, tenemos aquí datos, un pequeño tip para saber que Luisa tardó tiempo en llegar a esta plenitud de vida en la divina voluntad. Así que eso que nos sirva un poco de consuelo, porque a veces estamos como muy ansiosos o muy desesperados por llegar a vivir en esta divina voluntad. Pero no es cuestión de la noche a la mañana. Es cuestión de mucha calma, de mucha paciencia, de un martirio continuado de atención, como nos dice Jesús. Así que no hay por qué desesperarse, ¿sí? Dice, era porque faltaba en ti la vida completa de mi voluntad, y por eso aquellos vacíos se llenaban de dolor, y tú sentías la sensibilidad del dolor, y te dejaban no imperturbable, pacífica como hoy, sino agitada, sin aquella firmeza que da de divino, y yo pronto corrí a sostenerte, porque no veía todos los caracteres incancelables de mi voluntad, porque lo que ella pone no se cancela jamás, y yo, sintiéndome seguro, dejo mi trabajo a mi fiat divino.